estoy poniendo a grabar la clase. La idea de hoy es que veamos el tema de números en punto flotante, el formato, pues eso es un estándar de la IEEE. Y también aparte de eso, pues vamos a ver algunas características del lenguaje C. Yo creo que entre hoy y el jueves terminamos el tema del lenguaje C, pues por lo menos las generalidades. Lo más durito, digamos, lo más complicado del tema. Ya la próxima semana arrancamos con el procesador MIPS, explicarlo pues a fondo. Y temas como el paralelismo a nivel de instrucción, el asunto de la jerarquía de memoria, que todavía está como pendiente, pues, y que ya con eso cerraría el segundo módulo del curso. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho pues que módulos teóricos había solo dos, o sea, solo vamos a tener dos parciales. Entonces, por ahí en la semana 11 espero estar terminando ya el tema teórico completo para que ustedes se dediquen el resto del semestre al proyecto. Acabo de recordar que había una tarea opcional, ¿cierto? Para el que la quisiera hacer, que tenía que ver con una lectura de un texto donde hablan de la representación de los números en los procesadores modernos y cómo eso ha traído problemas. Por ejemplo, hubo un problema en California con unos aviones, muchos cientos de vuelos al tiempo tuvieron problemas. Y por allá un avión que es costosísimo, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que iban 5 y por allá atravesando una línea en el Océano Pacífico, perdieron el control completo de los aviones. Todo eso asociado con la representación numérica dentro del procesador de algunos indicadores de tiempo. No sé si alguien de pronto ya leyó el texto y quiere, yo les dije pues que una presentación cortica es la primera tarea, digamos, que vamos a tener para el segundo examen. Yo voy a ir dejando tareas, de hecho ahorita en clase les voy a dejar otra, u otras, no recuerdo. No sé si alguien quiere hablar del tema, ya lo leyeron, lo había leído en un curso anterior, porque yo sé que la profesora Mónica también les comparte material de ese libro. Ese libro me gusta mucho porque es referente al mal uso de las matemáticas, al uso incorrecto de las matemáticas, y cómo eso finalmente lleva a problemas como los que describí ahorita. Entonces vuelvo y pregunto, ¿alguien de pronto leyó el texto? ¿Quiere hacer una pequeña presentación, explicarnos de qué trata eso? Bueno, si no hay nadie, si de pronto no hay nadie todavía, la tarea sigue en pie, ¿listo? Si de pronto alguien lo quiere hacer en la clase del jueves, bienvenido. Profe, yo leí un poco, pues yo leí el texto, el primer capítulo, pero no hice ni presentación ni nada parecido. Entonces, si algo, entonces sería como más bien para el jueves, no sé. Vale, vale, no, y además porque apenas la mandé ayer, ¿no? Entonces, sí, está bien, o sea, les repito, sigue en pie, digamos, la tarea. Entonces, ahora sí voy a presentarles pantalla. Porque quiero, como les decía ahorita, que hablemos sobre todo de la representación en punto flotante, entender, digamos, el detalle de eso, entender también los pros y los contras, ¿cierto? Aparentemente, tan acostumbrados que estamos a manejar programación en PCs, ¿cierto? Sobre todo en PCs, o en computadores personales en general, ¿cierto? Así sean Apple o lo que sea. Estamos muy acostumbrados a usar los recursos sin mayor cuidado, ¿sí? Pero la representación en punto flotante, ya en sistemas embebidos que no tienen tanto recurso, llega a ser una cosa restrictiva. Entonces, todos esos detalles de cómo funciona eso por allá por debajo, ¿sí? O qué diferencia hay entre declarar una variable de tipo float y una variable double en lenguaje C, eso tiene consecuencias a la hora, pues, de correr, por ejemplo, un algoritmo en tiempo real, ¿sí? Un programa en tiempo real. Y eso es lo que yo quiero, pues, que les quede de este curso, entre otras cosas, ¿sí? Que el programador condiciona fuertemente el desempeño del procesador. O sea, el procesador solo puede ser muy bueno, pero si usted no lo programa adecuadamente, hay seguramente ineficiencias y cosas subóptimas que terminan de pronto afectando el asunto de los tiempos, el asunto pues, del desempeño, el uso de recursos y demás. Eso era un problema, digamos, muy, muy serio de los años 90 hacia atrás, cuando los procesadores, repito, no eran tan poderosos, ni tenían tanta velocidad, ni tenían tanta memoria. Y hoy en día lo sigue siendo un problema importante, pero ya no para el común de la gente, sino de pronto para ingenieros como ustedes y como yo,
que trabajamos con sistemas embebidos, ¿sí? Donde nos toca, repito, optimizar el uso de los recursos, optimizar los tiempos, porque el procesador no le da si yo no lo programo bien. Entonces, repito, es un tema que me parece a mí muy importante y que debe quedar claro. La idea generalizada entre los programadores es que manejar punto flotante es lo mejor, ¿sí? Que no hay por qué matarse, ¿cierto? De pronto trabajando con una representación alternativa, como puede ser el punto fijo, que eso es una bobada, digámoslo así, o sea que tratar de manejar punto fijo no vale la pena habiendo cierto un tipo de datos como nativo en lenguaje C, como es el tipo de datos float o double, ¿sí? Básicamente la diferencia entre float y double es el tamaño de la representación, pero ambas funcionan de la misma manera. Lo que pasa es que float en general, por el formato IEEE 754, que es el estándar, digamos, para punto flotante, ocupa la mínima cantidad de bits, que es 32. ¿Sí? Punto flotante mínimo debe ocupar 32 bits. Y double, le llaman de doble precisión, ¿sí? Aunque realmente la precisión es mucho mayor que el doble, que en punto flotante. Double maneja 64 bits. Entonces, esa es la diferencia, pero realmente trabajan por debajo igualito, ¿sí? Lo único es que dedican obviamente más bits a cada campo de la representación. Entonces, la primera, digamos, falacia, digamos, la primera idea falsa que tienen muchos programadores y que yo quiero pues que quede clara hoy, es que eso de que siempre se usa punto flotante, que es lo más conveniente, no es correcto en todos los casos, ¿sí? Y que dependiendo de la situación a veces conviene quizás mejor manejar punto fijo, que ya lo discutíamos la clase pasada. Yo igual le recuerdo un poquito, ¿no? En punto fijo lo que tenemos es una palabra binaria de n más m bits, ¿sí? Y se pone una coma fija en algún punto intermedio de esa palabra. Por eso el nombre, ¿no? Punto fijo se refiere a que la coma no cambia de posición, no cambia de lugar. Todo el tiempo estamos trabajando ahí. Si hay alguna operación que me desplace la coma para un lado o para el otro, una multiplicación, por ejemplo, una división, no lo sé, usted es responsable de volver a poner la coma en el lugar adecuado. Pues todo el tiempo trabajamos con la coma, repito, en la misma posición. Eso conlleva a que la palabra entera original queda partida en dos. N bits de la representación se dedican a la parte entera y M a la parte fraccional o decimal, ¿sí? Donde las expresiones que ustedes ven acá abajo, perdón, estas expresiones, esta, por ejemplo, y esta, son la forma de conversión, ¿cierto?, de cada parte. Pues acá, asumiendo que la representación no tiene signo. Si hubiera signo, habría que manejar un complemento a dos. Bien, esto ya lo manejamos, esto lo trabajamos en la clase pasada. ¿Cómo es la representación en punto flotante? Y aquí me refiero al formato IEEE 754, que repito es el estándar en estos casos. Todos los lenguajes de programación serios, al menos los que yo distingo, conozco, se basan en este formato para trabajar los números en punto flotante, ¿sí? Entonces, en la versión más pequeña, digamos, de la representación en punto flotante, el estándar creo que dice que puede ser de 32 bits para arriba, o sea, 32 bits, y usted ya verá de ahí en adelante cuántos bits más usa. Pero esta es la que usan casi todos los procesadores, la 32 bits. Y el lenguaje C, el tipo de datos float, en casi todos los compiladores que yo conozco, trabaja 32 bits también. Entonces, aquí manejamos una notación, digamos, exponencial, ¿sí? En el formato IEEE 754 se maneja una notación exponencial, donde de los 32 bits, 1 se dedica al signo, 8 se dedica al exponente en una representación que se llama representación en exceso, que ahorita le explico qué significa eso, y 23 bits, o sea, aquí ya van 9, ¿cierto? Un bit de signo, 8 de exponente, los 23 que quedan se dedican a la mantisa, ¿sí? Y haciendo un truquito que se llama, el truco se llama normalización implícita, ¿sí? Esta mantisa está normalizada siempre, ¿sí? Yo me gano un bit más. O sea que realmente, aunque solo hay 23 bits, esta mantisa representa 24 valores binarios. Todo eso lo vamos a explicar ahorita con calma. Entonces, entre esos tres campos, signo un bit, exponente 8 y mantisa 23 con cara de 24, se completan los 32 bits de la representación. ¿Ya? Esta representación en notación científica maneja una distribución no uniforme,
de los valores válidos, ¿sí? En el eje de números reales. Esa sería la primera cosa que quiero que quede clara. Mientras que la representación en punto fijo maneja posiciones con una distribución uniforme, ¿cierto? Los punticos siempre están en el mismo lugar, espaciados igual distancia. Esta representación va perdiendo precisión en la medida en que nos alejamos del cero. Por ejemplo, usted va a representar el número 1000 en entero, sí, el entero 1000, perdón, en esta representación, y ya tiene problemas y le toca redondear. Por ejemplo, creo que ahorita hay un ejemplo para que lo trabajemos con más detalle. Entonces, básicamente esa es la representación, los tres campos que contiene, ¿sí? Bueno, ya lo dije, ¿cierto? El bit de signo vale 0 cuando el número es positivo y 1 cuando el número es negativo. Ya de entrada eso me genera un problema. Va a haber dos representaciones, por ejemplo, para el 0. El 0 es único, pero puede haber ceros positivos y ceros negativos. El formato IEEE 754, que es larguísimo, ¿cierto? Es un documento largo, contempla un montón de combinaciones que realmente no se usan para representar números reales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo entiendo que solo se permite la combinación del 0 positivo y que el 0 negativo, es decir, cuando aquí hay un 1 y estamos representando el número 0, el 0 negativo se usa para establecer una condición especial, ¿cierto? De un resultado numérico especial, digamos, en los cálculos. Por ejemplo, yo no sé si les ha tocado, a mí me toca mucho, será porque no programo tan bien, ¿cierto? A veces, por ejemplo, en MATLAB y en algunas lenguajes de programación como Java, aparece este resultado. ¿Cuánto le dio el resultado? Nani, ¿sí? Este resultado es una combinación especial de valores binarios aquí, que significa no un número, sino no es un número, al contrario, o sea, está diciendo not a number, o sea, esto no es un número, dio un resultado indefinido, si usted quiere, ¿sí? También está el inf, ¿sí? Hay una combinación binaria especial aquí dedicada a representar el número infinito y también hay una para menos infinito, o sea, hay menos y hay más infinito en combinaciones aquí especiales y otras más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted comete un error de programación y, por ejemplo, divide por 0, puede que el resultado, digamos, en MATLAB pueda ser un inf, ¿sí? Dividido por 0, el resultado es infinito. Entonces, algunas representaciones binarias no necesariamente tienen significado numérico en el formato IEEE 754. Entonces, vuelvo y les digo, yo sé que el 0 positivo existe, pero creo que el 0 negativo está reservado como una combinación especial para marcar alguna condición especial. El exponente es un número con signo, ¿cierto? Tiene 8 bits y el formato que maneja ese exponente se llama exceso 127. Ahorita lo explicamos con un ejemplo qué significa ese formato, ¿sí? No es ni complemento a 1 ni complemento a 2, es otra forma de representar números negativos que no habíamos mencionado, que se llama notación en exceso, ¿sí? Entonces, este caso es exceso 127. Y finalmente la mantisa, que es un campo de 23 bits, ¿cierto? Que tiene un dígito implícito, ¿sí? No aparece en la representación, pero uno sabe que está ahí. Ahorita también lo vamos a discutir. Ese dígito siempre es igual a 1, ¿sí? Y siempre debe estar posicionado aquí adelante, ¿sí? No está, como siempre vale 1 y está aquí, no se pone, ¿sí? Me gana un dígito gratis, digamos, 23 bits se convierte en 24 porque yo sé que aquí adelante siempre hay un 1. Eso es, digamos, el asunto de la notación implícita para la mantisa en este formato. Aquí siempre adelantico hay un 1. Entonces, es mi responsabilidad que sea lo que sea que yo haga con este número, lo opere, sume, lo que sea. Luego habrá que hacer desplazamientos y corrimientos para lograr que aquí me quede el primer 1 de la representación. Entonces, eso es un truco, digamos, para ganar un poquito de precisión. ¿Sí? El 1 implícito acá. Me gana un bit más, digamos, de precisión, simplemente obligando a que eso esté normalizado de manera implícita. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para que, digamos, se entienda cómo se transforma un número con punto, un número racional al formato que acabamos de ver. Entonces, arranquemos con menos 7.2 en base 10. Un número facilito. Entonces, lo primero que uno debe hacer es transformar ese número a la notación científica, ¿no? Notación con exponencial.
y ojalá, ¿cierto? Porque igual va a tener que hacerlo en base 2. ¿Sí? Notación científica, pero en base 2, no en base 10. Entonces, menos 7.2 es facilito, ¿cierto? Es menos 1,8 por 4. Es decir, menos 1,8 por 2 a la 2. Ese es este número de acá. ¿Ya? Una vez en notación científica ya tengo el signo, ¿sí? Tengo la mantisa aquí y también tengo el exponente. Vamos por partes. Como el signo es negativo, entonces ya les había dicho yo, siendo negativo el signo, el bit asociado a ese campo tiene que ser 1. Si el numerito fuera positivo, pues ese signo tendría que valer 0. Listo. Miremos el exponente. El exponente es 2, ¿sí? El exponente es 2. Pero como la notación es en exceso, básicamente en exceso lo que significa es que siempre va a estar 127 en exceso con respecto al valor real. No sé si me explico. Eso quiere decir básicamente que un exponente 2 en notación en exceso 127 debe representarse como un número 129. ¿Eso está claro? No sé si se entiende, si está claro. La notación en exceso lo que hace es siempre sumarle un valor al número para que siempre lo pueda interpretar como un dato positivo. ¿Sí? Quiere decir eso que el número más negativo que puede haber aquí es el menos 127. Espérate un momentico que acabo de ver algo en el chat. Sí, sí. El exponente, mejor dicho, si usted va y lee en binario el exponente para este número, dice 129. Usted va y lee el exponente y siempre va a haber un número positivo. Sí, siempre va a haber un número positivo. ¿Ya? Pero usted mismo lo que tiene que hacer para saber cuál es el exponente real es restarle 127. Entonces, por ejemplo, si el exponente representado, o sea, si aquí hubiera un valor de 0 en el campo de exponente, yo hoy mismo digo, si vale 0, es porque el exponente realmente es menos 127 acá. O sea, el número más chiquito, cuando estemos representando los números más pequeñitos, vamos a tener 2 a la menos 127 acá. No sé si se entiende eso. Es otra forma de representar números negativos, ¿sí? No es complemento a 1, no es complemento a 2, es en exceso. En este caso, exceso 127. Entonces, como el exponente real del número es 2, en exceso me da 129. O sea, me toca representar el número de esta manera allá en el campo binario correspondiente. Y luego está el número 1,8, que es la mantisa. ¿Sí? 1,8, si usted lo representa en binario, da 1 punto y esto que está aquí. 1100, 1100, 1100, 1100. ¿Sí? De hecho, resulta ser un número en base 2, un número regular, ¿no? Un número racional regular. Siempre va 1100 hasta el infinito. ¿Sí? Lo que quiere decir básicamente que no lo puedo representar con una cantidad de 23 bits. Este número en binario ocupa infinitos bits para poder llegar al 1,8. Entonces, claro, la mantisa realmente representa un pequeño error entre el número original, 1,8, y el que realmente puedo representar en 23 bits. Voy a explicar lo del dígito implícito, ¿sí? El formato IEEE exige, ¿sí? Que solamente aquí adelante de la coma haya un 1. ¿Sí? Siempre. Siempre debe haber un 1 aquí adelante de la coma. Ningún número distinto a 1. Ni 0, ni números mayores a 1. Siempre tiene que haber un 1 acá. Pues, por ejemplo, si esto diera, por ejemplo, 3, o sea, 1, 1, punto, un número acá detrás de la coma, ¿cierto? 3, o sea, 1, 1, coma, y otro montón de cosas aquí. Usted no puede dejar ese 3 allí. Ese 3 allí le viola el asunto de la normalización implícita. En vez de 3 tiene que haber un 1. ¿Sí? Si aquí hubiera un 1, 1, me permiten, voy a escribirlo acá. Qué pena. 1, 1, coma, 0, 1 y otras cosas aquí. ¿Sí? Entonces, este número no está normalizado todavía. Este número tiene un 3 adelante. ¿Sí? 1, 1 es 3 en binario. No me sirve si lo quiero llevar a esta representación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Divido por 2. ¿Sí? Dividir por 2 es correr la coma una posición aquí. Me quedaría 1,101. Pero al haber dividido por 2, tengo que corregir el exponente e incrementarle 1 al exponente. ¿Sí? Si, por ejemplo, aquí estaba por 2 a la 0, aquí debe estar por 2 a la 1.
Y verán ustedes si hacen las cuentas. Yo lo pongo de todas formas. Por 2 a la 0. Y este es el mismo número, pero por 2 a la 1. Estos números son equivalentes. Si ustedes luego quieren verificarlo, ¿cierto? Estos dos números son iguales. Pero este segundo satisface la condición de normalización, que es que este primer dígito de acá, adelante de la coma, sea 1. No puede ser ni 2, ni 3, ni ningún otro número, ni 0 tampoco, tiene que ser 1. Si por ejemplo usted le da un número, voy a escribirlo por acá, 0.011, ¿sí? Esto no está normalizado todavía. ¿Quién me ayuda con el proceso de normalización aquí? ¿Qué habría que hacer? Lo escucho. Este numerito de acá no está normalizado porque tiene que haber adelante de la coma un 1 y solo un 1. Pues, ¿qué hacemos aquí para normalizar este número de acá? Entonces sería, profe, como en el decimal, que sería, por ejemplo, 2 a la menos 2. Este numerito, pues primero, y eso ya lo saben ustedes, por ejemplo, en lenguaje sé cómo se hace, este numerito a la mantiza hay que correr las dos posiciones, ¿sí? Si yo corro este numerito dos posiciones, me queda, este mismo número me queda como 1 con 1. Ahí ya queda normalizada la mantiza, pero ahí entra lo que vos dices, ¿sí? Al haber corrido este número dos posiciones a la izquierda, al exponente hay que quitarle ¿cuánto? Sea cual fuera el exponente en este caso, hablando genéricamente, pues aquí de pronto hay un exponente distinto de 0, ¿sí? Sea cual fuera el exponente acá, luego de este proceso, a ese exponente hay que quitarle 2. ¿Está claro? Porque usted corrió dos posiciones a la izquierda, o más bien, bueno, desplazó dos posiciones a la izquierda o movió la coma dos posiciones a la derecha, como lo quiera ver. ¿Ya? Para poder normalizar, le tocó correr la coma dos lugares a la derecha y eso implica que al exponente que hubiera aquí antes, en la notación científica, hay que quitarle 2. ¿Eso está claro? ¿Se entiende o no? Entonces, uno con normalización lo que hace es empezar a desplazar hacia la derecha o a la izquierda, buscando que la primera posición, ¿cierto? Antes de la coma sea 1, como en este caso. En este caso ya estaba normalizado, pues, digámoslo así. 1 con 8 es 1 y ese montón de decimales en binario. De todas formas, si no está claro, ahorita vamos a hacer un ejemplo entre todos para que quede de pronto mejor explicado. Lo que sí muestra el ejemplo en este momento es que se comete un error, ¿no? 1 con 8 no puede ser representado en 23 bits, o en 24, mejor, ¿cierto? Contando pues con el bit implícito. No puede representar en 24 y de hecho no puede ser representado en binario. Si usted tuviera infinitos bits, siempre habrá un pequeño error de aproximación, ¿sí? Por ser un racional en binario infinito y periódico. Se pone a mirar y siempre va a haber 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, hasta el infinito. Pues podría tener la precisión que usted quiera, nunca va a llegar al 1 con 8. Entonces, se comete un pequeño error con esa mantiza, ¿sí? En este caso, el error, contando con que aquí hay en 4, me da 2 por 10 a la menos 7 casi, sí, prácticamente 2 por 10 a la menos 7. Entonces, ahí viene otro asunto, ¿no? Pues, como pasa con la notación en punto fijo, la de punto flotante también implica unos errores. Yo he escuchado gente decir, y gente ya graduada, ¿cierto?, en ingeniería electrónica y de carreras afines, decir que con el punto flotante el error no existe, y mentira, siempre hay aproximaciones también, ¿sí? Y esos errores se van volviendo más severos en la medida en que el número tiene magnitud más grande. Cercano al cero, el error es muy chiquito, porque el exponente puede ser muy pequeñito acá. Pero en la medida en que yo represento números como 1000, como 1.000.000 y demás, tenemos problemas porque este error va creciendo. Bueno, ya finalmente, ¿cierto? Pues ya coge uno los campos y los mete acá. Entonces, el bit de signo, ¿qué es 1? 129 es 128 más 1. Pues es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Este es el 129, que está representando el exponente de 2. ¿Sí? Y la mantiza, como ya les había contado, en la mantiza no se incluye el bit implícito. Eso se sabe que está ahí. Entonces, ¿para qué lo vamos a poner? ¿Sí? Se pone es 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0,
1100, 1100, 110, ya no le da para más los 23 bits. ¿Sí? Pues la mantisa le pone todo lo que está detrás de la coma, de aquí para allá. Entendiendo que por la normalización, ese 1 siempre va a estar ahí, no tengo que guardarlo si yo sé que está ahí. ¿Sí? Hay un autor de telecomunicaciones de los años 50, él es el papá de la electrónica y de las telecomunicaciones en muchos sentidos, y él decía que cuando un evento no dice nada nuevo, cuando un evento es esperado, ahí no hay información. Yo no sé si los que ya vieron Teleco conocen ese postulado de él, ¿sí? Incluso de ese postulado se genera una ecuación que llama la ecuación del autor. No sé si alguien de pronto conoce, sabe cómo llama ese personaje. La ecuación la igualan, ¿cierto? Que pues obviamente no es lo mismo, pero la igualan con la ecuación de E igual a mc al cuadrado de Einstein, ¿sí? En telecomunicaciones es la ecuación de este señor y da una información de cuánta, sí, justamente de cuánta información trae un mensaje. Él dice, si el mensaje era esperado, no trae información, ¿sí? ¿Conocen ese autor? ¿De pronto lo vieron en Teleco? ¿Alguien? El señor se llama Shannon, Claude Shannon, ¿sí? Y justamente él dice eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les digo, vea, ahorita yo no sé a qué hora, a las 6 de la tarde, creo que es. Ahorita a las 6 de la tarde sale Duque en televisión. Eso realmente no representa información, eso es tan predecible que usted realmente no está transmitiendo nada nuevo, entonces no necesita espacio en memoria para guardarlo. Claude Shannon también es el papá de la compresión de datos. Él dice, guarde solo lo que es sorpresivo, lo que ya viene, ¿para que lo guarde? Y por eso vengo al tema pues con esto, ¿sí? Incluso él tiene un límite, ¿qué tanto se puede comprimir un mensaje? ¿Qué tanto se puede comprimir un archivo? Y la medida de compresión está asociada con aleatoriedad. Si un mensaje, repito, es esperado, si es determinista, si yo ya sé lo que viene, ¿a qué me lo mando? ¿Cierto? ¿Para qué lo guardo? En cambio, si yo les digo a ustedes, la lotería del Valle juega mañana, va a dar tales números, ¿sí? Como eso es un evento completamente aleatorio e impredecible, eso sí que es información. Y eso sí que valdría la pena guardarlo. Y eso sí que debería ocupar espacio en memoria. Entonces, volviendo al asunto aquí y relacionándolo con Shannon, como este uno siempre está, no lo guardo. No representa información, no tengo que tenerlo almacenado. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Los escucho. De pronto alguna duda, quieren volver a revisar alguno de los elementos que están mostrados allí en la diapositiva. Comentarios. Bien. Ese es el formato en punto flotante. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con una representación doble? Pues que, por ejemplo, la doble en el lenguaje C ocupa 64 bits. Usan uno para mantisa, creo que 11 para exponente y el resto, 40 y pico que quedan, los usan para, perdón, uno para signo, no recuerdo, creo que son 11 o 12 para exponente y el resto para mantisa. Pues, obviamente la precisión mejora de manera exponencial, pero sigue habiendo errores asociados. Bien, este es un pequeño programita, yo se los voy a compartir. Se parece mucho a uno que desarrollamos el semestre pasado, exceptuando algunas cositas de formato y demás. Yo lo quiero explicar en detalle porque aquí ocurre una cosa que es avanzada en C, que es lo que llaman el casting, ¿sí? Que es básicamente engañar al lenguaje C o al compilador para que crea que un dato de cierto tipo es otro tipo de datos. Y el casting en este programita que ahorita voy a explicar bien pues qué es lo que está haciendo, se usa básicamente para que el procesador entienda datos de tipo float, los entienda como enteros. Y los pongo como enteros porque me interesa ver su representación binaria. Yo quiero ver el binario, ¿cierto? Como si fuera un entero. Entonces, claro, yo ya sé en entero cómo imprimo los binarios. Básicamente haciendo corrimientos, desplazamientos. Claro, aquí está. Desplazo cada posiciones y voy a y el AND con 1, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado en algún momento, creo. Igual ahorita, si quieren, lo volvemos a mirar. Hago un corrimiento a la derecha y voy haciendo AND con 1 y van apareciendo los dígitos binarios de A1 en mi programa. Entonces, esa es, digamos, la técnica un poquito avanzada que es hacer casting. Hacer casting en programación es
que un dato se parezca, figure como un dato diferente. Un dato de cierto tipo aparezca en mi lenguaje, en mi programa, como un tipo de dato distinto. Bien, vamos a explicar el código. Listo. No es difícil. Vamos a hablarlo aquí. Tengo un dato de tipo float, ¿cierto? Se imprime un mensaje y se lee un numerito en punto flotante. Si ustedes quieren, ahorita probamos con el 1,8 que acabamos de mostrar ahorita en la diapositiva anterior. Se lee un número con punto, ¿sí? Y está representado, mire, el porcentaje F aquí, como un número en punto flotante. Yo le paso la dirección de la variable X, es decir, lo que lea el teclado como número con punto flotante, guárdelo en esta dirección representada por la variable X en este caso. Hago un paréntesis aquí para enlazar esto con lo que estábamos hablando ayer con Giovanni el monitor. Ustedes vieron pues que, por ejemplo, la variable cadena o la variable i o la variable no sé qué, si usted vaya creando, ¿cierto? Esto sería el punto data, ¿cierto? En ese programa en ensamblador. O sea, ¿dónde vienen las variables? Aquí en esta franja del programa. Luego sí viene la parte del punto test, que es la parte del código, ¿sí? Entonces, realmente uno habla de variable X o contador o Y o K o J o lo que sea, pero lo que ocurre a nivel bajo básicamente es que cada uno de estos variables o espacios de memoria tiene asociada una posición, ¿sí? Una dirección, así como aquí hay unos numeritos a la izquierda diciéndome, no, es que la instrucción 16 es un scanf, ¿sí? Para cada una de estas variables en memoria hay un numerito también, generalmente un número grande y en hexadecimal, ¿cierto? Porque la memoria puede ser bastante grande para el procesador. Un numerito asociado con X, un numerito distinto asociado con K, un numerito asociado con Y, ¿sí? El ensamblador no se pone a tratar esto con identificadores alfanuméricos, sino con la dirección, obviamente el numerito asociado, posición en memoria. Entonces, cuando yo hago esto, scanf, le da un número, ampersand i, básicamente ampersand i me va a botar o me va a entregar la posición, ¿cierto?, en la memoria donde está almacenado el espacio dedicado a la variable X, que ya dijimos, ¿cierto? ¿Cuántas posiciones de memoria están dedicadas a X? ¿Cuántos bits ocupa X? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? ¿Cuántos bits están dedicados a almacenar la variable X? Si la variable X es del tipo float. Nicolás dice 4 y la respuesta mía es sí y no. Porque son 4, pero ¿4 qué? 4 bytes, perfecto. O 32 bits, como dice César, ¿sí? O Nixon. O como dice Tatiana, 4 bytes. Claro, aquí hay 32 bits o 4 bytes dedicados a representar X. O sea que ocupa realmente 4 posiciones en memoria porque por compatibilidad y por un montón de razones que se van a volver obvias más adelante cuando hablemos de memoria, la memoria de los procesadores, a pesar de los avances que hemos tenido, sigue trabajándose en tamaños de a byte, o sea, de 8 bits. Entonces, esta variable X ocupa 4 posiciones contiguas en la memoria, ¿cierto? Porque tiene 32 bits. Lo mismo del unsigned long, yo antes de correr el programa obviamente verifiqué con un size-of de qué tamaño es el unsigned long aquí en mi compilador de Linux. Este programa lo vamos a correr ahorita para que ustedes lo vean corriendo en Linux. Esta es la forma de correrlo, ¿sí? Ahorita miramos un poquito en detalle esto, aunque ya creo que les he hablado un poco de cómo se compila y se corre el programa en Linux con el compilador GSC, que es el que viene nativo ahí. Entonces, claro, yo necesito que esta variable i ocupe al menos lo mismo que ocupa x para poderla descomponer después en binario. Básicamente eso, ¿sí? Y hay un contadorcito que se llama acá. Entonces, esta es la parte de data, ¿cierto? De mi código ensamblador. Habría 3 variables. Yo en ensamblador todavía le puedo poner el nombre, le puedo poner Freddy, y contador o lo que sea. Pero ustedes ya saben que finalmente allá abajo, cuando se compila en binario el programa, ahí no dice Freddy, ni dice X, ni dice contador, dice es la dirección en la cual está la variable. ¿Listo? Entonces, luego de leer el numerito en el punto flotante, hago el casting. Mire, hago el casting. Y es un puntero a variables de tipo unsigned long. Y es un puntero a un entero sin signo largo. ¿Sí? Un entero sin signo largo. Entonces,
Y pilas con esto, línea 17, y si no lo entienden, lo volvemos a explicar porque es bien importante. Les repito, este es el casting, este es el concepto que les quiero pues como explicar en el código. Yo le digo, vea, la dirección de X, que es una dirección a un float, interprétela como un puntero a una variable entera unsigned long, ¿sí? Y guarde esa dirección en i, que es un puntero a unsigned long. ¿Sí? No sé si esto se entienda. No sé si se entiende. Esto que está entre paréntesis se puede leer, interprételo como, ¿sí? ¿Qué es la dirección de X? Es un puntero, un numerito con el que yo apunto a un float. Si yo trato la dirección de X así sin paréntesis ni nada, esto es un puntero a float. El casting es poner entre paréntesis cómo quiero que el lenguaje se lo interprete. Esto es un puntero a float, pero yo le pongo el paréntesis aquí. Con ese paréntesis adelante, le estoy diciendo, interpréteme este puntero, que era float, interprételo como un puntero a entero sin signo, largo. Y esa dirección me la guardan y que de hecho y es un puntero a entero sin signo, ese fue declarado así. ¿Está claro eso? O sea que yo de aquí en adelante la variable i la trato como si fuera pues un puntero entero y hago todo lo que debo hacer con ese entero, ¿sí? Entre comillas entero. Es un entero. Yo hice el casting, ¿sí? Pero realmente lo que hay almacenado en X no es un entero, es un número flotante, es un número float. Vuelvo y pregunto, ¿queda claro esto que está aquí? ¿Ese casting? ¿Se entiende eso? Eso está como si en una película están investigando de pronto un crimen, no sé qué, y por allá encuentran una pista que es un numerito, ¿sí? Entonces, inicialmente el investigador cree que es un número de cuenta, empieza a investigar que el número de cuenta, que no sé qué, no sé qué, y luego alguien le dice, no, eso no es un número de cuenta, interprételo, léalo como un número de teléfono, o sea, un dato completamente diferente, ¿sí? Cuando usted le cambia la perspectiva de cómo debe interpretar la información, pues obviamente también cambia la información que le está diciendo el valor numérico, ¿sí? Pues inicialmente, si yo no hago el casting, esto es un puntero a float, luego a hacer el casting le digo, de aquí en adelante léame i como un puntero a unsigned long, ¿sí? Tráteme ahí como un puntero a entero, sin signo. Eso es lo que estamos diciendo acá. Vuelvo y repito, si no está claro, con mucho gusto lo volvemos a tratar. No sé qué otro ejemplo me pueda ocurrir ahí, pero la idea es hacer pasar un dato que era float por entero. O sea, eso es en resumen lo que hace este casting. Este dato de X que está guardado en esta posición de memoria, cuando ese puntero i vaya allí, él no lo va a leer como un float y pensar que es que hay un campo de signo, un exponente y una matiza. No, para nada. Cuando yo lo trate con i, con este punterito, lo estoy interpretando, lo estoy leyendo como un float, como un entero, perdón, porque i es un puntero entero, ¿sí? Ese casting me permite eso. Y siendo un entero, yo puedo hacerle desplazamientos, puedo hacerle todo esto que está aquí para irlo imprimiendo progresivamente en binario. Ya esta parte del for, básicamente lo que hace es eso, ¿sí? Esta línea 20, por ejemplo, me imprime un espaciocito entre la matiza y el exponente. La matiza, si ustedes se fijan en el formato que les mostré ahorita, está, perdón, el exponente empieza en el bit 30 y la matiza empieza en el bit 22. Esto es para que saque un espaciocito pues, entre uno y otro. Y este es para que saque un espacio más cortico, cada 4 bits, para yo poder como entender mejor el numerito. O sea, estas dos líneas básicamente son líneas de formato. Esto no tiene mucho pues que mirar. Y el printf de abajo básicamente hace un corrimiento a la derecha del número, k posiciones, ¿cierto? Donde k arranca en 31 y termina en 0. Y luego hace un AND con 1. Yo creo que esto ya lo habíamos discutido, pero básicamente lo que estoy diciendo aquí es, vea, sáqueme de a bit. Sáqueme el bit 31, la siguiente sáqueme el bit 30, el bit 29, el bit 28, el bit 27, hasta que llegue al bit 0. También me lo saque y me lo imprime. Básicamente es esto. Esto es, en resumen, lo que hace este programita. Entonces, coge un número que usted metió por teclado en punto decimal, ¿sí? Número racional, y se lo muestra en binario cómo queda pues, representado allá por dentro. Haciendo uso del casting, que es la línea 17 que está resaltada allí. Vuelvo y pregunto, ¿hay algo que quieran decir, comentarios, preguntas de esto? ¿Está más o menos claro qué es lo que estamos haciendo?
Profe, ¿y el LU qué representa en la línea 22? Unsigned long, porque es que el dato hoy es unsigned long, ¿sí? Sino que no sé por qué el printf lo maneja long unsigned, entonces LU. Usted quiere imprimir un número entero grandotote con un printf, use LU. ¿Ya? Aunque también yo reconozco pues que LU aquí no es necesario porque siempre va a imprimir 1, 0, 1, 0. Son numeritos siempre en dígito y son o 0 o 1. No hay otro resultado posible aquí, les cuento. ¿Sí? Esta expresión matemática acá con desplazamiento y con este AND da o 0 o 1, no da más. Sin embargo, por ser consistente con el tipo de datos que está aquí en la línea 12, es unsigned long, yo le pongo el LU para que el printf sepa que lo que viene es un número entero sin signo. Long. ¿Está claro? ¿Quién preguntó? Sí, está claro, profe. Angie pregunta si es que el float se va a tomar como el entero más próximo al número que estamos representando, según le entiendo. Esa es la pregunta. La respuesta es no. Un número, si me permiten, me voy a devolver. Un número como esto, si yo lo leo como entero, es un número entero grandote. O sea, de hecho, esta posición es 2 a la 31. Sí, este es el bit 31, el bit décimo. Si yo leo esto como un entero, para entenderlo como un entero, esto es 2 a la 31 más 2 a la 30, quizás más 2 a la 20 y pico. O sea, esta suma como un entero sin signo da un número entero grandísimo, ¿sí? Cuando realmente, si yo lo leo como float, es un menos 1.8, menos un 7.2, qué pena. ¿Sí? Entonces, no se trata, el programa no busca que es que yo lea el número entero más próximo a este valor, no. Lo que yo busco es coger la representación de este número menos 7.2, yo sé que eso es un menos 7.2 porque así lo metí por teclado, ¿sí? Coger esta y poderla leer como entero para hacerle desplazamientos y hacerle AND. O sea, un AND con un número en punto flotante no tiene sentido porque pues, el número en punto flotante representa datos con punto, ¿no? Con coma, con notación exponencial. Y ustedes saben que la SAN y la SOR y los corrimientos tienen sentido solamente en números enteros. Pues yo lo que digo es, vea, póngale una máscara a este numerito, ¿sí? De 32 bits. Haga de cuenta que este número grandote queda aquí. Póngale esa máscara a eso. Haga el casting. Hacer un casting es poner la máscara, ¿sí? Así como casting en cine significa es, vaya, actúe, yo lo veo, ¿cierto? Hace un casting es, vaya a actuar, yo lo veo, ¿qué tal actúa usted? Haga de otra persona, ¿sí? Interprete a otro personaje, diferente a usted mismo. Pues, póngale la máscara a este numerito. Ah, sí, este entero grandotote. Listo. Este entero enorme. Y ya vuelto entero, yo lo opero para poder hacer corrimientos, para poder imprimir de a uno estos bits, para ver qué tiene ese número por dentro, cómo está representado en la memoria del computador. Yo no sé, Tatiana, si con eso queda claro cuál es la idea del casting y por qué lo estoy usando aquí. Póngale una máscara al numerito, engaño un poquito al procesador y le digo, imprímalo como si fuera un entero, para poderlo ver. ¿Sí está claro o no? Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta línea 17. Engaña al procesador y vea, de aquí en adelante, trátelo como si eso fuera un entero, ese X. Ustedes pueden hacer lo mismo, por ejemplo, para una cadena de caracteres, ¿no? Llego yo y escribo Freddy y lo leo por teclado. ¿Cómo se verá Freddy en binario? Yo quiero ver cómo se ve Freddy en binario. Entonces, en vez de leerlo como char, carácter, hago un casi y le digo, no, mándemelo como entero, yo lo quiero ver, le hago una transformación así al estilo de esto de acá, ¿sí? Quiero ver eso como enteros, números enteros, y vaya los imprimiendo, que quiero ver cómo queda el nombre Freddy representado en binario en la memoria. El casting es útil por eso, o sea, usted le pone como, ¿sí? Una máscara, ¿cierto? Usted engaña al procesador haciendo ver una información que era de un tipo, haciéndola ver de otro tipo. Y el paso contrario también sería igual, ¿no? A mí me dan un número binario grandotote, por ejemplo, como estos. Digo, uy, ¿qué número en punto flotante podría ser ese? Le hago un casting, lo hago pasar por punto flotante y lo imprimo como si fuera punto flotante. También vale, ¿cierto? Al contrario, también vale. Aunque algunos compiladores son más quisquillosos cuando uno va al contrario. Este pasado con un estudiante que es avanzado en programación me mostró que en Python, por ejemplo, no lo deja hacer la transformación en el sentido inverso. O sea, el casting no se puede hacer de entero a float. No sé por qué en Python molestan por eso. Bien, vamos a hacer este recuadrito de acá, es básicamente cómo compilar
en Linux, ¿cierto? Que es el sistema operativo que yo tengo acá. Cómo compilar el programa, ¿sí? Este programa se llama floatcom.c, así le puse yo, pues yo hice eso en un editor de texto. Vamos a ver aquí la terminal. Ahí está, vean. Yo le subo un poquito a esto aquí a la letra para que... Pues en esta carpeta, que es la clase 8, ¿cierto? Hay un archivo de extensión C que se llama floatcom.c. Véalo, aquí está. ¿Sí? Y entonces, para compilarlo, pues simplemente le digo gcc, que es el nombre del compilador. Si de pronto alguien tiene Linux o lo ha instalado en una máquina virtual, lo tiene ahí en la casa, lo puede hacer. floatcom.c. Ahí está, ¿sí? Y yo acostumbro también ponerle un "-o" con el nombre del ejecutable, ¿cierto? Ya el binario para el procesador, que en mi caso quiero que se llame, por ejemplo, Freddy, poner un nombre distinto al que está en la diapositiva. Esta línea significa compile este programa, ¿sí? Y al ejecutable, al binario, póngale este nombre. Yo corro eso, ¿cierto? Si la cosa trabaja bien, no me bota warning, no me bota errores, ahí parece que está bien. Yo le voy a dar que me muestre todos los archivos que llamen Freddy. Hay un hito, ¿sí? Además está en color distinto porque ya es un ejecutable. Y si yo lo quiero correr, le pongo punto dividido Freddy. Y ahí está, ¿cierto? El programita con todo fue lo que ustedes vieron ahorita allí. ¿Qué número quiere visualizar? Pongamos el 7,2 que estaba en la diapositiva. 7,2, véalo, ahí está. Ah, era -7,2. Pero yo volví a correr el programa. Voy a borrar aquí, para que vean desde arriba. Y le damos punto dividido Freddy. -7,2. ¿Sí? Entonces, mire pues, lo que hablamos ahorita, ¿no? Cuestiones de formato. El exponente está separadito del signo. Y también está separadito de la mantisa. Y si yo me pongo a comparar, bueno, esto es 1 porque es negativo. Esto es 128 más 1, 129. Que realmente significa que el exponente vale 2. ¿Sí? Y aquí está la mantisa, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, y ya se acaban los 23 bits, pero eso sigue, ¿no? Si yo quisiera el número exacto, sigue hasta el infinito. Entonces, mire cómo con el programita logré leer el punto flotante -7,2 y lo imprimo como si fuera un entero en binario. Pues para poderlo ver por dentro, ¿no? Cómo se representa por dentro. Yo les voy a proponer un ejercicio, pues, para que despierten un poquito, y es representar el número 1000. ¿Sí? Hagamos eso, por favor. Vamos a representar, no sé si aquí sigue, por cierto. Vamos a ver. Sí, como ejercicio les voy a pedir que representemos el número 1000 y qué error se puede estar cometiendo ahí. Yo igual este programa se lo voy a compartir. Obviamente el puente, ¿no? Ustedes de pronto, si tienen su Windows allá, yo les mando el Freddy. Eso no les va a correr porque pues, el binario es diferente en un sistema operativo que en otro, ¿ya? Pero sí les mando el código fuente y ya ustedes lo compilan si quieren en la casa o trabajan con el compilador que está en línea, bueno, ya como ustedes quieran, cada uno pues como lo quiera manejar. Pues ese código yo lo voy a pasar, pero por ahora sí quisiera que lo hagamos al menos una vez a mano. ¿Sí? Tenemos un número de punto flotante queriendo representar el 1000. Mi pregunta es, ¿cómo queda en binario? Primera pregunta, ¿sí? Si quiere lo vamos haciendo entre todos, pues me ayudan, pero me ayudan. Que aquí no tiene sentido que yo haga el ejercicio porque, pues, entre otras cosas, el objetivo es que ustedes aprendan, no yo, y a mí no me van a hacer parcial, por ejemplo. Y esto pinta como un ejercicio típico de libros. Si usted va y mira el Patterson, por ahí aparecen ejercicios de este tipo. Transforme tal número en binario usando la adaptación en punto flotante. ¿Y cuál es el error que se comete? Entonces, no vale la pena que yo lo haga solo. La idea es que ustedes también tengan ahí como la cancha con esto. ¿Sí? Vamos haciéndolo entre todos.
Y la idea es, tenemos el número 1000. Vamos a hacerlo acá. Que empezando es un entero, ¿no? Pero eso no obliga, pues, o no me prohíbe representarlo en punto flotante, ¿sí? El número 1000 en base 10 lo quiero representar con la notación IEEE 754, que es la que acabo de explicar. Si quieren, vamos por partes. Primero, ¿cuánto vale el bit de signo? ¿Cuánto vale el bit de signo? 0. Es un número positivo, por lo tanto, el signo es 0. Si usted ya quiere, continuar, digamos, con esto, tiene que pasar el 1000 a binario. E incluso si hubiera parte decimal, o sea, numeritos detrás de la coma, pasar todo a binario. Listo. Yo ahí sí me voy a valer del MATLAB, que lo tengo abierto acá. Ahí disculpan, pues, porque aquí es muy fácil. 5 unos, 0, 1, triple 0. Pues 1000 en binario, o sea, 1000 en binario se ve como 1, 2, 3, 4, 5 unos, 0, 1, 3 ceros. 0, 1, 1, 2, 3. Y el puntico, la coma, está aquí. Esto es en base 2. Este es el 1000 en binario. Sí, entero. Pero aquí hay un montón de cosas. O sea, esto no se parece ni 5 a la notación exponencial que nosotros necesitamos. ¿Quién me ayuda un poquito ahí con la transformación? O sea, yo puedo decir, si quieren, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3 por 2 a la 0. ¿Sí? Ya se parece más un poquito a la notación científica. ¿Sí estoy bien? Sí. ¿Qué hacemos de aquí en adelante? La comita está acá. Correr la coma para que quede solo con un 1, ¿no? Sí, perfecto. Por exigencia del formato, detrás de la coma no puede haber todo este número grande, solo puede haber un 1. El primer 1 que aparezca tiene que estar aquí detrás de la coma, ¿sí? Entonces, eso significa que debo correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones. Entonces aparece 1, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1, 2, 3. ¿Por 2 a la qué? 9, gracias. Por 2 a la 9. Ah, este sí se puede representar exacto, ¿no? Este sí me da exacto. Entonces, el exponente es 9. Entonces, ya sabemos que el signo vale 0, el exponente es 9, pero en la notación con exceso 127 me da 136 en binario. 136 en binario. Listo. Ya tengo el signo y tengo el exponente. Incluso lo voy a escribir en binario para poderlo poner ahorita y que lo probemos. 1000. ¿Sí? 136 en binario es 1, 3 ceros, 1, 3 ceros. Así se vería el exponente en exceso 127 en la representación binaria. Ya tenemos dos campos. Falta la mantisa. ¿Cuánto vale la mantisa? ¿Quién me ayuda? Tengo el signo, tengo el exponente. ¿La mantisa vale cuánto?
Son 23 bits, pero realmente lo único que debo guardar, lo demás son ceros, es lo que me queda detrás del punto, es decir, todo esto, ¿sí? Pues la mantis arranca con 1, 1, 1, 1, 0, 1, y de aquí en adelante puros ceros. Pues ahí está mi representación, ¿cierto? Si la voy a escribir completa, poner un poquito para abajo esto, ya no me cabe, de aquí. Completica sería 0 de signo, 136 de exponente. Y como mantiza, 4 unos, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, y puros ceros acá. Entonces, el 1000 representado en formato IEEE 754 debería verse así. Igual lo podemos correr en nuestro programa, ¿cierto? Y si comparamos, pues debe dar lo mismo, ¿no? 0, 1000, ¿cierto? 136, que es el exponente, y 4101 y el resto ceros. 4101, resto ceros. Digamos que esta es la forma de transformar a mano, ¿cierto? Un número cualquiera. Podría tener dígitos binarios aquí también, ¿cierto? Número cualquiera, así se entero o no lo sea, repito, al formato que acabo de explicar. ¿Eso está claro? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta del ejemplo? ¿Estamos bien? Bien. En general, la cosa no es tan bonita como acaba de pasar, ¿cierto? El 1000 se puede representar sin error. El 1000 en ese caso se representa sin error. O sea, cuando se pasa de binario a decimal, obtiene el mismo número. Pero siempre puede haber un pequeño error de aproximación, y eso es particularmente claro para números grandes, ¿sí? O para números ya pequeños, pero que de pronto no casan con la notación pues, en binario, como el 1,8 que vimos en el ejemplo anterior. Entonces siempre hay pequeño error. Entonces aquí les tengo un reto. Un reto de pronto para desarrollarlo como una tarea, y nuevamente repito, el que de pronto la desarrolle tiene su bonificación. ¿Listo? El reto es hacer un programa en el mismo lenguaje C que me calcule el error cometido con la representación en formato de punto flotante. ¿Sí? Por ejemplo, que yo le meta este numerito que teníamos ahora, menos 7,2, y que el programa del lenguaje C me diga, sí, menos 7,2 tiene este error cuando usted lo representa en el formato pues nativo del lenguaje C para el punto flotante. ¿Sí? 1,79 por 10 a la menos 10. Perdón, aquí, qué pena. Menos 2 por 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7 es el error cometido en esta representación para el número menos 7,2. No sé si lo vean, ¿cierto? El problema no es tan obvio, porque es que si usted de entrada representa como números con punto flotante todos los datos que va a calcular, pues el mismo error entonces se puede perder. Entonces, realmente para punto flotante hay 3 tipos de datos, float, double y long double. Siendo este obviamente, no recuerdo, creo que son 80 bits para este formato de acá. Entonces, este tiene una precisión exponencialmente muy superior a estas dos primeras. Entonces, uno podría de pronto por acá aproximar el error que se comete en la representación en C. Ahí les dejo pues como la pista. Nuevamente, el que quiera trabajarle a esto, lo presenta aquí en clase arrancando, la próxima clase o en la otra semana, y bonifica para el segundo parcial. ¿Está clara la pregunta que se formula aquí? ¿Se entiende cuál es el problema? Perfecto, gracias. Bien, esto ya lo había mencionado, ¿no? Cuando uno maneja punto fijo, la distribución del error es uniforme en todo el rango
de datos que yo puedo representar, ¿sí? Siempre se comete el mismo error independientemente de en qué posición está el dato. Y una cosa que particularmente a mí no me gusta del punto flotante es justamente que la distribución del error es dependiendo de dónde está el dato. Si usted se aproxima mucho al valor máximo representable, por ese número de punto flotante, el error es enorme, ¿sí? En cambio, si usted aproxima al cero, alrededor del cero, el error es muy pequeñito. No es un error, digamos, constante como en el caso de acá, sino que depende del dato que yo quiero representar con este formato. Hablando de rangos, ahí los tienen, ¿sí? Para float, el número más chiquito es 1.2 por 10 a la menos 38, esto está en base 10, ¿sí? El número más pequeñito es 1.2 por 10 a la menos 38. Y el número más grande representable es 3.4 por 10 a la 38 positivo. En este caso son 32 bits, 4 bytes, ¿sí? El formato double trabaja 64 bits. Estos son los rangos. Y el formato long double trabaja 80 bits y estos son los rangos, ¿cierto? 3.4 por 10 a la menos 4.932 y 1.1 por 10 a la 4.932 positivo. Yo entiendo, alguien hizo una cuenta por ahí en algún momento que este es un número más grande que la cantidad de átomos estimados que hay en el universo. O sea, no se necesita un número tan enorme pues para representar nada, pero pues ahí está el rango, ¿no? Se puede representar números tan enormes con esta representación de acá. De todas formas, si usted tiene dudas, el compilador de C tiene definidas unas constantes, usted las puede usar incluso, ¿sí? FLT max, FLT min, ¿cierto? Que deberían dar estas cosas. Son constantes predefinidas en el compilador. Usted las puede usar como si fueran variables incluso en su programa. Por alguna razón necesita conocer el rango o la resolución más pequeña del dato. Ahí las tiene para que las trabaje. Entonces, hay una discusión que, repito, era muy común en los años 90 y hacia atrás en cuanto a precisión, en cuanto a velocidad y en cuanto al uso de la memoria, ¿sí? Porque es que, sí, los datos en puntos flotantes son muy precisos, obviamente para valores cercanos a cero. Ya vimos que si el número es grandecito, la precisión se pierde. Pero entonces tenemos un asunto ahí con la velocidad y con la memoria. Ayer hablé un poquito de eso, ¿sí? Por ejemplo, el procesador MIPS en su versión original no contempla operaciones nativas de punto flotante. O sea, usted allá en MIPS no tiene una instrucción del procesador de ensamblador que sea sumar en punto flotante. Las sumas que tiene MIPS como procesador nativo son sumas enteras con signo o sin signo, ¿ya? Y entonces ahí hay un problema, ¿no? Si yo desde mi compilador acá muy alegremente programo números en punto flotante o números double, ese compilador tiene que traducir esas instrucciones y ese manejo de datos en punto flotante a un conjunto de instrucciones enteras, porque eso es lo que el procesador maneja. Y como ya vimos cuando hablamos de niveles de abstracción, la labor de ese compilador es taparme a mí todos los detalles de lo que tiene el hardware o lo que no tiene, ¿sí? Yo programo el lenguaje C como si estuviera en un PC, o si estuviera en el Android, en el celular, o como si estuviera en un Arduino, por ejemplo, y debe ser transparente para mí. Yo sé el lenguaje C, entonces en cualquier caso, ¿cierto? El tipo de datos que yo maneje, si es compatible con C, se tiene que poder trabajar. Y ese es, digamos, el problema, ¿no? Porque pues, si el procesador que está por debajo no maneja números en punto flotante, a lo último lo que va a pasar es que todo lo que trabaje en números en punto flotante se traduce en instrucciones enteras. O sea, todo lo que ya hablamos, por ejemplo, usted llega y multiplica dos números, ¿sí? El resultado le da otro número en punto flotante. Pero se da cuenta usted que ese número no está normalizado de acuerdo a lo que pide el estándar. Siempre después de cualquier operación en punto flotante toca revisar el resultado, a ver si da un número válido, por ejemplo, a ver si está normalizado. Normalmente toca normalizar el resultado, es decir, empezar a hacer corrimientos hasta que ese resultado se ajuste a lo que pide el estándar, ¿sí? Y todo eso en un procesador que no maneje punto flotante nativamente, toca hacerlo por software. Entonces empieza a consumir memoria, ¿cierto? En código, ¿sí? Empiezo a consumir memoria y empiezo también a
a tener problemas de velocidad, porque obviamente un código más denso, con más instrucciones, que tiene que hacer normalizaciones, comparación de resultados y un montón de cosas, pues imagínense el problema. Entonces, está esa dicotomía, ¿no? Está como esa decisión que tiene que tomar el programador. ¿Le meto a esos números en punto flotante? ¿Sí necesito así? ¿Tal precisión? Y precisión entre comillas, porque pues depende de los números que yo vaya a representar, ¿sí? Y de todas formas, trabajar con enteros o con puntos fijos siempre será más rápido y consumirá menos memoria que trabajar acá con punto flotante. Y entonces ahí tiene la decisión usted como programador de qué es lo que le conviene. Algunas veces lo que uno hace es programar primero en punto flotante, luego hacer una versión en punto fijo, comparar desempeños, por ejemplo, o comparar cuánto código le consume, cuánta memoria consume un código, cuánta consume el otro, y a partir de ahí de pronto tomar la decisión de cuál de las dos versiones es la que le conviene más, ¿sí? Y en todo caso también, como ya vimos al principio del semestre, cuando uno trabaja señales análogas en un entorno digital, siempre hay un error de redondeo, que tenía que ver con la cuantificación de las señales. Entonces, estoy queriendo trabajar precisiones de 10 a la menos 38, ¿sí? Y de pronto, en la temperatura que usted lee, ya de entrada el error es de 10 a la menos 3 grados. Se está matando usted o está poniendo a matarse al procesador por una precisión que ya de hecho se perdió desde la conversión análoga a digital. Todas esas cosas toca considerarlas, repito, en el diseño de una solución basada en procesador. Y son más importantes en la medida en que el procesador es modesto, ¿cierto? No tiene tantos recursos. Un Arduino, por ejemplo, los que yo conozco, el Arduino Uno y demás, esas plataformas trabajan con valores enteros, así que si usted me le mete punto flotante a eso, aténgase a que le va a consumir más memoria y que seguramente va a ser más lento. Y la pregunta clave, creo yo, como ingenieros es si vale la pena hacer ese cambio a punto flotante. Bien, no sé si hasta ahí hay algún comentario más. Comentarios, preguntas. Bien. Ya cerrando, digamos, el tema de los números en lenguaje C, algunos asuntos como de notación, ¿sí? Cuando usted pone un numerito entero sin más, como el primero, el 85 que hay en la diapositiva, lenguaje C interpreta ese número en base 10. Sin más preámbulos ni nada, ese número está en base 10. Si usted, por el contrario, le pone un 0 adelante a ese número, el lenguaje se entiende, ¿cierto? El 0 a la izquierda no debería estar porque no representa más información, pero que usted lo ponga ahí significa que el número está en base 8. Si usted le pone un 0x, está en base 16. Entonces mire que ahí, por ejemplo, tengo el número 4b, base 16. Y también hay sufijos, ¿no? Esos eran prefijos. El 0 es un prefijo, el 0x también. El 0 representa octal, 0x representa hexadecimal. Y posfijos, por ejemplo, la U significa que no tiene signo, la L significa que es long, y si usted le pone U y L significa que es sin signo y entero largo. ¿Listo? En cuanto a números en punto flotante, pues se permite la notación científica, o sea, usted puede poner, por ejemplo, 3.1415 e a la menos 5, perdón, 314.159 por 10 a la menos 5, entonces pone e menos 5, y eso es válido. Puede poner el numerito con la comita normal, 3.141599, o puede ponerle la F o la G para representar que es un número de punto flotante. Sin embargo, si le va a poner la F o la G, debe aparecer el punto o debe aparecer el exponencial. Por ejemplo, este 210F no es correcto porque no tiene el puntico decimal y tiene un exponente que represente pues, que este es un número en punto flotante. Pero la F y la G se usan para float y para double. O sea, usted puede poner la F para decir este número es en precisión sencilla, o si pone la G es precisión doble. Bien, hay otro tipo de datos que hemos visto, ¿cierto? Por ahí en algunos códigos en C ya, es el tipo de datos void, que tiene como 3 usos. El primer uso que uno le da al lenguaje C a void es para indicar que una función no devuelve nada, como está aquí, ¿sí? Este void aquí representa que la función exit no devuelve nada.
Eso se usa, por ejemplo, cuando uno, digamos, quiere imprimir algo, llamo a la función imprima. La función imprime, pero no necesariamente retorna un resultado, entonces se le pone aquí adelante un void. El otro uso que se le da a void es cuando la función no recibe nada. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Esta función rand que está aquí devuelve un entero, pero no recibe ninguna cosa. Justamente ese es el prototipo de la función rand que tiene definida la librería estándar en C. Esa función no recibe nada porque se supone que el número generado aquí se genera de manera aleatoria. De hecho, les cuento rand, por allá muy por debajo lo que está haciendo es revisarle el reloj al procesador, el reloj que está en microsegundos, incluso al procesador por allá interno del sistema, y de ahí saca el número aleatorio pues, que tiene que generar aquí. Como no necesita ninguna información de entrada para poder generar ese número, pues esa función rand no recibe ningún tipo de argumento de entrada. Y el tercer uso que se le da a void es para manejar punteros genéricos. Un puntero genérico es un puntero void. O sea, usted cuando cuando en su código declara un puntero void, dice, vea, es que yo todavía no sé qué tipo de datos voy a representar con este puntero, o voy a apuntar con este puntero. Por ahora dejémoslo así indefinido. Más adelante, por ejemplo, ya el puntero puede ser a entero, o a float, o a char, o algún tipo de datos nativo de C. Pero inicialmente usted lo declara como un puntero sin ningún tipo de dato particular. Hay una función, la traigo aquí al ejemplo, este es el prototipo de la función tal como ella está en C, ¿sí? Que dinámicamente, o sea, en tiempo de ejecución, es capaz de entregarme memoria para que yo la use. Separa memoria, pero no desde la compilación, porque cuando usted define una variable X o una variable J o cualquier variable en su programa, esa asignación es estática. Estática en el sentido de que desde la compilación ya se sabe cuánto espacio consume X, cuánto espacio consume contador, cuánto espacio consume Y, ¿sí? A veces se da la situación de que usted no sabe cuánta memoria va a usar hasta que no está corriendo el programa. O sea, se define dinámicamente o en tiempo de ejecución, se dice. En programación se habla de eso, ¿no? Se define en tiempo de ejecución, cuando el programa está corriendo. Entonces, esta función malloc y una función alloc, que también es similar a esta, yo le digo, vea, necesito, por ejemplo, 1000 bytes, resérvenme 1000 bytes, y dígame en qué posición de la memoria quedó ese arreglo de 1000 bytes. Por ejemplo, para guardar una señal de audio que voy a procesar, digamos, ¿sí? Entonces, malloc devuelve un puntero del tipo void. Malloc, en principio, no sabe qué va a guardar usted allí. Si son float, si son datos enteros, enteros con signo, si son char. ¿Sí? Malloc simplemente dice, le reservé 1000 posiciones y empiezan en esta dirección. Devuelve un puntero a void. Ya usted luego verá cómo usa esas posiciones de memoria, ¿no? Si como enteros o como lo que usted quiera. Seguramente haciendo un casting. Pero en principio Malloc no sabe el tipo de datos al que usted va a apuntar cuando le devuelve esta posición de memoria. ¿Alguna pregunta hasta allí? Parece que no. Bueno, otro tipo de datos, digamos, exótico del lenguaje C son las enumeraciones, los enum. ¿Ya? Esta es una declaración típica, ¿cierto? De una enumeración que se llama días. Es un tipo de datos que usted crea, o sea, usted como programador crea el tipo de datos que de aquí en adelante se va a llamar días. Y días tiene 7 elementos, lun, mar, mie, jue, vie, sa, dom. Intrínsecamente lo que está haciendo, bueno, ese es el nombre de la enumeración, intrínsecamente lo que está haciendo el lenguaje C es declararle un tipo de datos. Usted ya puede declarar variables de tipo días, ahorita vamos a ver un ejemplo acá, ¿sí? Y días puede tomar un valor numérico entre 0 y 6, porque por allá por debajo lo que hay son enteros sin signo, ¿sí? O si usted en vez de usar los números quiere usar los nombres, entonces lun para días vale 0, mar vale 1, mie vale 2, sa, por ejemplo, vale 5. Entonces, estos son los enumeradores, o sea, son los valores numéricos que representan estos nombrecitos que estamos dando aquí. Usted puede dar indistintamente el nombre o el numerito que le corresponde. Entonces, digamos que usted declaró este tipo de datos y luego le da por usarlo. Entonces dice, yo tengo una variable que se llama X, ¿sí? Que es del tipo enum días. X puede almacenar estos valores. Entonces usted a X le puede guardar un 3,
O puedo decir que X vale sábado menos 2, SAP menos 2, o así. No sé si de esto de las enumeraciones hay alguna pregunta, comentario. Realmente es una manera cómoda de manejar enteros sin signo, ¿no? Y que esos valores enteros tengan algún significado. ¿Ya? Eso es básicamente. Pero si usted quiere declarar X entero sin signo y trabajar X así como un entero, desde el punto de vista de la compilación y del código, eso es la misma cosa. Es como una comodidad para el programador poder hablar de lunes, ¿cierto? O poder hablar de viernes, o lo que sea, por ejemplo, en ese tipo de datos. Y guardarle a X un SAP, por ejemplo, decir X vale SAP, una asignación. Pero si usted ahí se fija por allá, por debajo en el lenguaje ensamblador, lo que hay es una variable de tipo entera con unos límites. Días, por ejemplo, se mueven entre 0 y 6. Yo a día no le puedo guardar un 8, por ejemplo, porque no es parte de la definición o declaración de tipo de datos. Hay otro tipo de datos un poquito también exótico, que es la estructura o las uniones. Voy a explicar la estructura. Una estructura es un tipo de datos que combina información de diferentes tipos de datos nativos en C. Por ejemplo, en este caso, la estructura ident es el tipo de datos, ¿sí? La acabo de crear. Y dentro de ident hay dos, se llaman miembros, dos datos miembros. Nombre, que es un vector de char, y long, que es, perdón, y documento, que es un entero largo. ¿Ya? Pues tengo como dos tipos de datos mezclados en un solo tipo de datos genérico que se llama estructura ident. Aquí declaro, ¿cierto?, la estructura. Se crea este tipo de datos, estructura ident. Aquí declaro una variable que es de este tipo de datos. O sea, X por dentro tiene nombre y tiene documento. ¿Sí? X tiene nombre y tiene documento internamente. ¿Cómo me refiero a los miembros de una estructura? Con el punto o con la flechita, que esa flechita no la vamos a hablar aquí hoy porque es un poquito confusa. Flechita es menos mayor que. Yo armo una flechita con menos mayor que. Pero el problema con la flechita es que tiene que ver con puntero, o sea, sería un puntero a estructura, que ya es un tema bastante más complejo de lo que hemos hablado aquí. Pues por lo pronto, yo me quiero referir a algún miembro de la estructura del tipo de datos ident, uso el punto. Por ejemplo, vamos a leer como una cadena de caracteres el nombre de X. ¿Sí? Entonces, digo que X.nombre es justamente este miembro de la estructura cuyo tipo de datos es X. O puedo decir, vea, X.documento, porque hay un miembro que se llama documento dentro de X, le asigno el número tal, este número grandotote, pues, porque este es un tipo de datos entero largo. Esta es la forma, digamos, simple de referirnos a los miembros de una estructura que he creado acá y que aquí genera una variable X que tiene ese tipo de datos. Pues básicamente las enumeraciones y las estructuras son tipos de datos creados por el usuario para algún propósito particular. Me gusta más o yo uso más las estructuras porque es que aquí yo puedo combinar diferentes tipos de datos nativos en un solo arreglo de datos. ¿Sí? Ident, por ejemplo, tiene un char, vector char, y un entero largo. No sé si aquí hay alguna pregunta o comentario. Y esto es parte del ANSI C, es decir, usted puede estar programando un Arduino, un procesador ATmega, un PIC, igual es válido que usted declare variables de este tipo, ¿no? Digamos que la ventaja de declarar variables de este tipo es que usted con un solo nombre se refiere a un montón de datos que están conectados entre sí. ¿Sí? El nombre X o la posición de memoria, ¿cierto? Un puntero, por ejemplo, X, se refiere a un montón de información que usted decidió agrupar en una estructura porque está relacionada. Por ejemplo, el nombre de una persona con su documento. O sea, yo guardo de una de las dos cosas en una sola variable, que sería X en este caso. Eso es, digamos, útil en estas situaciones. Cuando uno está cortico de memoria, cuando está limitado en recursos, en vez de estructura se tiende a usar unión. ¿Sí? La estructura y la unión trabajan exactamente igual a como lo estamos mostrando aquí. En vez de estructura, usted pone union aquí, union ident, y pone aquí la declaración pues, de los miembros de la unión y tal, con la diferencia de que la unión siempre ocupará en memoria el tamaño de la variable más grande que aparezca dentro de esta declaración. Me explico.
Aquí nombre tiene 80 bytes, ¿sí? Aquí nombre tiene 80 bytes. Si esto es un long, puede ocupar 4 u 8 bytes, depende pues del compilador. Entonces, claro, el dato que más consume espacio aquí es nombre, 80. Si usted declara este tipo de datos unión, se reservan 80 posiciones para toda la unión, no 88 ni 84, solo se reserva el tamaño del dato más grande, ¿sí? Y en la medida que usted empiece a asignar valores a los miembros de esa unión, el compilador va quitando, ¿cierto? Reemplaza, ¿sí? Reemplaza a los miembros con los valores que usted va asignando. Es decir, que siempre solamente podrás representar uno de los miembros de la unión en un momento determinado. Como que reservo para el más grande y voy usándolo, ¿cierto? En función de la necesidad de mi código. Y cuando ya dejo de usar ese miembro y menciono a otro, se sobrescribe encima del espacio que había reservado. No sé si eso se entiende o me explico bien. ¿Comentarios ahí? Pregunta tipo parcial. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura y una unión? ¿Cuál es más eficiente en términos del uso de la memoria? ¿Sí? ¿Qué problema tienen las uniones respecto a la estructura? La estructura no tiene un problema que la unión sí tiene. Yo todo eso quisiera que esté claro, por eso les pregunto. ¿Estamos bien aquí? ¿Se entiende la diferencia entre este par de tipos de datos en lenguaje C? Estructura y unión. Por ahí dice que sí. Resumiendo mucho otra vez, en una estructura yo le reservo espacio distinto a cada miembro de la estructura. ¿Sí? Nombre tiene un espacio y documento tiene otro, por ejemplo aquí. ¿Sí? En unión se reserva un solo espacio para todo, el que más ocupe, 80 en este caso. Y se va usando por demanda. O sea, a medida que yo voy usando los miembros de la unión, se va sobreescribiendo el espacio que hay disponible, ya que este ocupa menos memoria que este. Pero acá tengo el problema de que si yo tenía un dato en documento y luego me da por usar un nombre para grabarle otra cosa, el valor que ve aquí se pierde, el valor previo se pierde. Resumiendo mucho, esa es la diferencia. Bien. Finalmente, pues, un tipo de datos en que ustedes han trabajado, más o menos. Toca trabajarlos desde el principio, porque incluso el scanf tiene que usar este tipo de datos para poder guardar el resultado de una lectura de una variable. Son los punteros. Básicamente asocia punteros con un tipo de dato especial en C que almacena direcciones. ¿Sí? Y lo otro que uno tiene que saber de punteros desde el principio es que hablar de punteros o hablar de vectores es prácticamente lo mismo. Entonces tengo tres declaraciones aquí. Digamos en el segmento data de ese lenguaje ensamblador que veíamos ayer, ¿no? En la parte de datos tengo tres. Num, que es un tipo de datos entero. ¿Sí? Penum, que no guarda enteros, es lo que guarda direcciones de enteros. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esto aquí. Mientras que num acá arriba guarda números enteros, yo voy y leo num y tiene un -2, un 7 o cualquier número entero. Penum siempre tiene un número sin signo representando una dirección, donde yo voy a encontrar un valor entero guardado. ¿Sí? Penum guarda es direcciones. Y vector, básicamente vector también guarda direcciones, ¿sí? Pero declarar vector de esa manera tiene una ventaja que no sé si alguien de pronto me ayude y me diga qué diferencia hay entre declarar vector de esta manera o haberlo declarado de esta otra forma, porque desde el punto de vista del compilador de C es la misma cosa, para el vector y penum ambos son punteros, pero aquí me gana una cosa, ¿qué será? ¿Qué ventaja tiene esta segunda aclaración con respecto a la primera? ¿Quién me ayuda? Nicolás dice, exacto, los dos, Nixon y Nicolás tienen razón. En esta segunda forma de declarar el puntero, ya separo un espacio de 10 posiciones, 10 enteros que voy a guardar. Aquí no separo ninguna posición de memoria. Penum existe y está guardada en memoria, pero él la apunta o no tiene a dónde apuntar con un espacio reservado a priori. Este penum quizás tocaría de pronto cargarlo con la dirección de algún entero o con un malloc, la función que hablábamos ahorita, decirle, necesito un espacio para 20 enteros. Y en tiempo de ejecución el malloc tramita ante el sistema operativo y le dice, regálenme memoria que este programa la está necesitando. ¿Sí?
De pronto por eso se declara así. Entonces la ventaja es aquí que este vector ya queda con un espacio reservado, ¿cierto? Queda apuntando de una vez a alguna posición de memoria donde hay 10 enteros en filita para que yo los maneje. Listo. Entonces miremos algunas operaciones que yo puedo hacer entre estos tipos de datos que declararon en la parte de data, ¿cierto? De mi código. Yo puedo decirle, vea, a penum guárdele la dirección de num. Ah, ahora sí, ¿cierto? Penum ya queda apuntando aquí. Cuando hago esto, a penum guárdele la dirección de num, ya lo pongo a apuntar a algún número entero en particular, ¿sí? Y si yo a penum ya le pongo un asterisco adelante, este asterisco adelante significa el apuntado por, uno lo lee así, ¿sí? Al apuntado por penum, guárdele el número 123, asígnele el número 123. ¿Sí? Esto es completamente válido. Al apuntado por penum, asígnele el número 123. Entonces, ¿qué hace el compilador en C? Ah, bueno, penum tiene una dirección. Vamos a ver qué dirección es. Va a esa posición de memoria, eso significa el asterisco, va a esa posición de memoria, y allí en esa posición de memoria guarda el número 123 porque se entiende que penum está apuntando un entero, entonces se puede guardar un entero como el 123 allá. Eso es lo que significa esta segunda línea de acá. Tercera línea. A penum guárdele vector, completamente válido. Ambos son punteros. Pues ya penum no está apuntando al numerito solito que había acá, sino que luego esta tercera línea, penum está apuntando a todo el vector al principio, ¿cierto? Del vector que tiene reservadas 10 posiciones de memoria. Completamente válido. Se puede asignar a penum la dirección a la que está apuntando también vector. ¿Sí? Esta la conocen ustedes. Coja en la posición 3 el cuarto elemento de vector. Vector arranca en vector de 0, luego vector de 1, luego vector de 2. El cuarto sería vector de 3. ¿Sí? El cuarto elemento de ese vector le quiero guardar un menos 12. Completamente válido también, porque este es un vector que tiene hasta 10 posiciones diferentes. Pero en el cuarto guardo el menos 12. Y algunas cositas más elaboradas, como decir, vea, el apuntado de vector más 5, guárdele 1001. ¿Qué significa vector más 5? Básicamente, que de 10 posibles elementos a los que puedo yo acceder por medio de vector, me estoy refiriendo al sexto. Vector más 5 es el sexto entero de este arreglo de acá. Y este asterisco es el apuntado, ¿no? Entonces, el apuntado por vector más 5, o sea, el sexto elemento, yo quiero asignarle el valor entero 1001. Con los punteros hay un montón de cosas más. Por ejemplo, este símbolo flechita que ya les había mencionado, uno puede, por ejemplo, decirle cosas como estas. Perdón. A ver. Yo puedo decir algo como que penum apunta a X. Bueno, a lo que sea. Pues, me quedó horrible eso ahí. Ah, ¿sí? Este tipo de cosas son válidas con punteros, pero no nos vamos a meter hasta allá. Yo creo que con este pequeño resumen, más o menos se cubren los casos normales, ¿cierto?, de uso de vectores. El asunto de la flechita y el asunto de las estructuras se amplió en el estándar C++ para poder manejar clases. ¿Sí? Pues una clase es una estructura que, aparte de datos, también tiene métodos. Quien haya programado en Java o en C++ o en algún lenguaje orientado a objetos, maneja esos conceptos. Una clase es una estructura, básicamente, un struct, pero con más cosas. Una parte de guardar el dato del documento, el dato del nombre, puede tener, por ejemplo, un procedimiento que se llame, por ejemplo, calcular. Pues dentro de la clase, como dentro de la estructura hay datos, dentro de la clase también hay procedimientos, hay funciones. Entonces, se complica más. O sea, si usted pasa de C a C++, se complica más porque ya los punteros también tienen una extensión en C++ y también la tienen las estructuras que ya en ese contexto de C++ se llaman clases. Creo que aquí terminamos por hoy. Ah, bueno, quedan dos cositas del lenguaje C, digamos, en cuanto a datos. Typedef y sizeof. Esta ya la hemos trabajado. Esta básicamente me entrega el tamaño de una variable de un tipo de datos en particular. Mientras que typedef no se ha hablado. ¿Sí? Typedef no se ha hablado todavía. Yo la dejo como tarea de pronto para que alguien la investigue. ¿Cómo trabaja typedef?
básicamente aquí lo que me permite a mí el typedef es definir un tipo de datos propio, ¿no? Aparte de los nativos que ofrece el lenguaje C, de los compuestos como el struct o el enum, ¿sí? Yo puedo definir un tipo de datos propio para mí. Esas son, digamos, las dos palabritas clave que también estamos estudiando el lenguaje C. Y dice ahí, haga algunos ejemplos de tales directivas del compilador. Bueno, aquí terminamos. No sé si hay alguna pregunta de pronto adicional o de lo último que se vio. Comentarios. Vale, voy a dejar de grabar.